Muy bien, vamos a escuchar lo que dijo Edwin Rodríguez, quien ha sido candidato a la vicepresidencia por Bolivia, dice no, y que renunció, justamente hablando con relación a este tema. Que no se presta la ilegalidad, porque además de que va a terminar siendo una candidata cuestionada por la legalidad, va a ser una candidata trucha, candidato que vaya a reemplazar a un presidente, un vicepresidente denunciante y que no haya pasado por las primarias vinculantes, es un candidato o una candidata chuta. A ver, Rapel, ¿qué opinión tienes de esa declaración? La norma para mí es clarísima, empezando desde la constitución política del Estado. Yo le decía, no voy a hablar particularmente de una sigla política ni de un candidato. La norma es general, por lo tanto, no solamente, si dice aquí mi amigo Jorge, ¿no ve?, que tiene que cumplirse la norma dice pues bien claro, que el referéndum no interpreta el Tribunal Electoral. El referéndum, ¿no?, cualquier referéndum que te referías, es vinculante y de cumplimiento obligatorio. ¿Y por qué no cumplieron el referéndum del 21 de febrero? A partir de eso existen las irregularidades. Se cumplió, ¿no? Porque si no se hubiera cumplido, Rafael, se hubiera modificado el artículo 168 de la Constitución, porque el referéndum era para modificar el artículo. La mayoría dijo no, por lo tanto se mantiene, se mantuvo, se respetó el referéndum el resultado del referéndum del 21 de febrero y no se modificó el 168. Si no hubiéramos respetado, tenemos 2/3 en la Asamblea Constituyente, suficiente para haber modificado ese artículo de la Constitución. Ahí sí nos hubieran dicho de que el referéndum dijo no, pero el MAS modificó el artículo 68 y por lo tanto no respetaron los resultados del 21 de febrero. Pero no es cierto. Respetamos y por eso abrimos otros mecanismos constitucionales también, porque la acción de inconstitucionalidad abstracta, y lo sabe Saúl que está en Santa Cruz, también es un mecanismo de defensa que está establecida en la Constitución, que está reconocida en la Constitución, y el artículo 203 de la propia Constitución señala que los fallos, las resoluciones del Tribunal Constitucional son de carácter también obligatorio y de cumplimiento general, ¿no? Por lo tanto, no prosperó un camino constitucional como es el referéndum, pero sí teníamos otros caminos para poderla activar. Y en base a la Constitución recurrimos a esta acción constitucional. El Tribunal Constitucional nos dio la razón en el marco de lo que establece el Pacto de San José de Costa Rica y por lo tanto se habilitó a Evo Morales y Álvaro García Linera constitucionalmente, porque el bloque de constitucionalidad reconoce el artículo 256 de la Constitución, dice que en materia de derechos humanos se va a aplicar de manera preferente a aquellos que estén en los tratados internacionales. Por lo tanto, no nos pueden decir de que Evo Morales y Álvaro García Linera son candidatos inconstitucionales o como dicen chutos, es decir, está en el marco de la Constitución. Si quieres respetar la Constitución, respetemos todo. No puede ser de que quieras respetar solamente para lo que te conviene y para lo que no lo respetes. Nosotros respetamos el resultado del referéndum y acudimos a la propia Constitución para activar una acción de inconstitucionalidad. A ver, Saúl, tú eres abogado constitucionalista. Sí, sin duda que hay un sesgo en todo aquello, ¿no es cierto? Un fallo de emitido por un tribunal constitucional de ninguna forma puede alterar un artículo que está vigente, incólume en la Constitución. Estamos hablando del artículo 168 que habla sobre el mandato y justamente de los jefes de Estado que tienen derecho a una segunda reelección. Entonces, bajo ese parámetro también, lo que diga el Tribunal Constitucional no es la última palabra y lo sabe perfectamente, inclusive la comunidad en su conjunto. Por eso es que existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde aparentemente se habría recurrido para tratar de una u otra forma enmendar o corregir este error, lo vamos a tomar entre comillas, de interpretar el artículo 23 de esta Convención Internacional y no es así el artículo 32. Resulta, es muy claro
en derecho, porque el tema que nos dejan sin argumento cuando vamos a las aulas universitarias. Dice el artículo 23, habla de los derechos, pero un ciudadano no solamente tiene derechos, tiene también deberes. Por eso el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de los deberes. Hay una correlación entre derechos y deberes, ¿no es cierto? El 23 y el 32. Y si hay uno de los deberes, ¿cuáles son los deberes? Obviamente el artículo 108 de la Constitución nos habla de que tenemos que todos los bolivianos conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, ¿no es cierto? Entonces, creo que la última palabra la tendría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en algún momento irá a fallar en estos términos. El tema es que este error arrastra no solamente a las jefaturas, candidatos a presidente y vicepresidente, sino se están habilitando los gobernadores, que están yendo a una tercera reelección, los concejales, diputados, senadores, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay una descomposición en sí de la Constitución por un fallo que evidentemente y se reconoce, y también podemos afirmar en ese sentido que no es, el Tribunal Constitucional no es el último custodio de la Constitución. Si hablamos de la pirámide, como bien señalaba, el 410 de la Constitución y lógicamente los pactos internacionales de derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en algún momento tendrá que fallar en estos términos, ¿no es cierto? Si es un derecho humano o no el repostularse indefinidamente para cualquier cargo. Esa es la situación. Por eso es que hay, más que una confusión, hay una decisión del pueblo boliviano que dijo no a una postulación y está superando el 51, casi 52%. Entonces, en esos términos, lógicamente, es una realidad, es incontrastable, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos en cuenta que el último custodio es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los derechos, en este caso, aparentemente conculcados, y que un artículo está incólume en la Constitución que habla de no más de 2 mandatos, o no más de 2 reelecciones. Entonces, lógicamente, bajo estos términos es que existe el debate, todavía está vigente el debate en Bolivia, que no se ha resuelto esta situación, pero evidentemente existe un fallo del Tribunal Constitucional que probablemente sea revisado, no sé si en los próximos meses o en los próximos años, en un momento se tendrá que resolver esta temática. A ver, hay una línea de constitucionalistas que señalan que en la pirámide primero está la Constitución, luego vienen los tratados internacionales, luego vienen las normas. Rafael. Pero además hay un tema importante, y eso aquí Jorge, abogado, sabe. Yo he estado estudiando, pero no he terminado de estudiar. Y en los primeros meses te dicen, y no solamente en Bolivia, en el mundo, el soberano es el que tiene la última palabra. El soberano, ¿no? O sea, el pueblo tiene la última palabra. Y no solamente, si decía modificar la Constitución, de acuerdo. Pero no solamente la pregunta era si estaban de acuerdo con modificar, sino también decía de que sí están de acuerdo que Evo y Álvaro postulen a estas elecciones que se va a realizar. Y el pueblo dijo no. El pueblo, el soberano, ¿no? Por eso se dice Asamblea Constituyente Fundacional, reformista, se habla, ¿no? Porque el soberano es el que tiene la última palabra. No puede estar por encima de la voluntad del soberano, que tiene la última palabra, 6 personas que han fungido de miembros del tribunal, magistrados del tribunal, que puedan estar por encima del soberano, por encima de esos millones que han tomado la decisión de ponerle límites. No, por eso la Constitución está claro, un solo mandato, y el soberano dijo que no se modifique, y además que Evo, Álvaro no pueden ser candidatos. Ahora, cuando decía es que hay una coincidencia, el Tribunal Electoral no interpreta, cumple la norma, cumple la Constitución. ¿No interpreta el tribunal? ¿No tiene que interpretar? No, simplemente tiene que cumplir. Listo. ¿Y no cumplió? Cumplió, ¿no? Porque simplemente ¿Qué cumplió? Acató la ley de organizaciones políticas, cumple la ley 026,
cumple el fallo del Tribunal Constitucional, que tiene un carácter de cumplimiento obligatorio. Si el Tribunal Supremo Electoral, dentro de sus competencias y atribuciones, no puede interpretar una ley, no puede interpretar un fallo del Tribunal Constitucional, que es de carácter obligatorio, por lo tanto, cumplió. No puede ir más allá de sus atribuciones, porque eso sería inconstitucional. Inmediatamente una resolución en contra de un fallo del Tribunal Constitucional puede ser representado, inmediatamente, porque no tiene esas atribuciones. Cada órgano del Estado tiene atribuciones que lo diseña y le delega la propia Constitución Política del Estado. Entonces el legislativo tendrá pues competencias y atribuciones legislativas, sancionar leyes. Eso no lo puede hacer el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Constitucional tendrá pues la atribución y competencia de ser el vigilante del cumplimiento de la Constitución a través de sentencias constitucionales, ¿no? Y el Ejecutivo también. Entonces, lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es simplemente cumplir lo que está establecido en la Constitución. Segundo, tú decías, Miriam, hay constitucionalistas que dicen que hay que respetar la Constitución. Y primero está la Constitución, luego tratados primero está la internacionales y luego las Constitución, normas, ¿no? Pero por supuesto, y definitivamente así nosotros lo entendemos. Pero la propia Constitución, en su artículo 410, te habla del bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad, y lo sabe Saúl, está conformado por los tratados internacionales, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Por lo tanto, es la Constitución la primera norma de nuestro país. Pero esa primera norma te habla de un bloque de constitucionalidad, es decir, estás reconociendo a los tratados internacionales como parte de la Constitución. Y en materia de derechos humanos, dice el artículo 256, se va a aplicar preferentemente los derechos humanos declarados en los tratados internacionales. Saúl tiene razón, hay un recurso que lo han planteado ante la Corte Interamericana de Justicia. Esperemos que vaya a decir esa instancia internacional y luego analizaremos ese fallo. En tanto esa instancia internacional no se pronuncie, aquí hay una Constitución, hay una resolución del Tribunal Constitucional que se la tiene que cumplir. Es decir, no podemos entrar a un escenario de especulación pensando que esa instancia internacional va a fallar en contra o a favor. Esperemos que haga su trabajo y veremos cuándo se lo va a realizar. Cuando Rafael nos dice 6 personas han decidido por millones, esas 6 personas han sido elegidas pues por el pueblo, por el soberano. Entonces, bajo esa lógica no podemos decir una persona que es el presidente no va a tomar decisiones políticas. Ese presidente ha sido elegido pues por el soberano para que tenga un mandato constitucional y ejerza su función en base a lo que establece la Constitución. Entonces sí, son 6 personas que tomaron sus propias decisiones en el marco de la Constitución y producto de la elección que ellos han sido objeto, es decir, se han sometido al soberano. El soberano decidió que estos 6 ciudadanos asuman los cargos del órgano judicial y ellos en el marco de la Constitución tienen que cumplir sus funciones. Saúl. Sí, escuchaba atentamente, pero cuando analizamos la figura de lo que estamos hablando en este momento, lo que dice el diputado Rafael Quispe tiene razón. La soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible. Inclusive se lo analiza en los colegios, ¿no es cierto? En los últimos niveles de colegio y con mayor razón en las facultades. Lo cierto es que hay una situación, lo decía muy bien el diputado Silva, hay una situación que está pendiente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojalá, el gran tema es que la retardación de justicia y todo aquello, al final no se convierte en justicia cuando llega una justicia totalmente retardada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice el artículo 32 de la Convención Interamericana o el Pacto de San José de Costa Rica? Dice, los límites a los derechos están establecidos en las propias normas. Y señalamos nosotros que el artículo 168 de la Constitución establece una elección y una segunda reelección, ¿no es cierto? ¿Dónde está establecido el límite? No está establecido en el artículo 23 que habla de los derechos. El artículo 32 habla de las obligaciones y los límites a los derechos, porque bajo estos términos, pues una persona pudiera plantear algún recurso y dice, bueno, si el límite de la Constitución establece que son 30 años para ejercer la primera magistratura del país, en este caso como presidente y todo aquello,
pues una persona de 10 años, no sé, 20 años o 15 años pudiera plantear algún tipo de... No, la misma Constitución establece el límite. Por eso es que cuando surgen este tipo de fallos, hay una situación, evidentemente, que en algún momento la Corte Interamericana o la Organización de Estados Americanos tendrá que resolver, porque una justicia tardía resulta que no es justicia. ¿Qué pasaría después si dentro de un mes o 2 meses o mañana sale un fallo, se emite un fallo en la Corte Interamericana bajo una cuestión de seguridad? El Estado tendría que tomar una decisión, estoy hablando del Estado boliviano sobre esta cuestión. Y el otro tema es interesante también, lo que establece el fallo de este Tribunal Constitucional sobre la modificación, no es solamente sobre el tema del artículo 168, sino ha modificado varios artículos de la ley electoral. En este caso, cuando uno de los poderes del Estado está afectado por un fallo, debe plantear algún tipo de complementación, o si se ve afectado, lógicamente, en la estructura normativa, lógicamente puede plantear un recurso contra este fallo, puede reformular inclusive un planteamiento, pero el Tribunal Electoral, que es un órgano del Estado, así como el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el órgano electoral no hizo absolutamente nada sobre esta cuestión, sobre la modificación de tantos artículos de su ley electoral que el Tribunal Constitucional en su fallo abrogó, derogó y modificó varios articulados. Entonces, bajo estos términos es que, aunque resulte un fallo del tribunal, de este Tribunal Constitucional, que no es definitivo, eso hemos convenido, puede perfectamente plantearse algún otro recurso para no solamente esclarecer, sino establecer los límites y los términos de un fallo, porque no es la última, reitero, primero no es la última palabra, y segundo puede lógicamente equivocarse en estos términos, porque es un tribunal que no es infalible, lógicamente, ¿no?